Ir más allá. No es un monólogo, es código abierto. Hablamos con todos para que tengas todas las respuestas. Ahora en K2 Radio, 96.3. Continuamos en Código Abierto y ya está el invitado del programa de hoy. Es el intendente Arturo Rojas, a quien le damos la bienvenida. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ale, para vos, todo el equipo de la radio y por supuesto también para la audiencia. Bueno, Arturo, me contabas hace instantes que va a haber una nueva movida, digamos, una nueva acción de los intendentes en conjunto. Van a estar llegando la semana que viene nuevamente a Capital. Contanos. Sí, así es probable, se está organizando para el día miércoles que viene, creo que a las 11 de la mañana, juntarnos ahí en Capital Federal, ir a hacer un reclamo al área de capital humano con esto que está pasando del programa Mesas, que son asistencias alimentarias que llegan a muchas familias y que se está cortando, ¿no? Claro. La realidad es que pasa con todas las áreas, pasa con, ni hablar con la obra pública o con los recursos que se nos adeuda a los municipios que no se cumplió y que hoy no tenés con quién hablar, sino todo lo que tiene que ver con programas sociales, programas de asistencia ante alguna emergencia, los recortes que hay en el área de salud, con medicamentos. Claro. El otro día, la semana pasada o la anterior, tuvimos ahí una reunión que es el Congreso de Salud Provincial, donde había 130 municipios de los 135, entre intendentes y secretarios y secretarias de salud. Y la preocupación no solo por lo que está pasando con los recortes de PAMI, sino también con el plan Promediar, y con enfermedades que prácticamente estaban erradicadas de la Argentina y que hoy por falta de vacunas que están en el calendario que tiene que mandar el Estado Nacional, hay un rebrote de enfermedades que ya estaban desaparecidas de la Argentina. Vos fíjate, Alejandro, que en todas las áreas que se prometió que iba a venir a solucionar el privado o el mercado, hoy hay una sobrecarga. Claro. De todo lo público. Si hablamos de educación, más allá del desfinanciamiento por parte del Estado Nacional a las universidades, si vos recordás, se hablaban de voucher para que las familias... Bueno, hoy la realidad lo que está pasando es que muchas familias ya no pueden pagar la cuota de los colegios privados y terminan en los colegios públicos. Con respecto a la salud, más allá de los recortes de los programas y demás, y de los medicamentos, que por supuesto no deja de ser una preocupación para los intendentes, porque mira, el plan Remediar, que hace más de 24 años que está en la Argentina como una política de Estado, tenía entre otros medicamentos muchísimos que tienen que ver con más de 20 millones de argentinos que recibían algún tipo de medicamentos a través del plan Remediar y que hoy no lo van a recibir y son sectores que no lo pueden ir a comprar. Entonces tenés desde medicamentos para la presión, para el colesterol, para el corazón, un montón de cosas que eso va a terminar repercutiendo con mayores complicaciones para los sectores vulnerables, atendiéndose en el sistema público de salud. Un sistema que ya está con una sobrecarga importante porque familias que ya no pueden pagar la prepaga se atienden en el sistema público. Familias que quedan o trabajadores que quedan desempleados, familias que no llegan a fin de mes, tenés una mayor sobrecarga y así podríamos hablar en todas las áreas, ¿no? Claro. Con un Estado Nacional que decide retener los recursos que están afectados por ley. Ya hicimos el reclamo a los intendentes con respecto a los impuestos que pagamos cuando vamos a cargar combustible. Que creo que ronda el 28%, donde una parte importante es para hacer obras de infraestructura, de mejoras de logísticas, de rutas, no se está invirtiendo. Otro porcentaje menor tiene que ver con un fondo para que se hagan planes de viviendas a nivel nacional. Y otro importante que tiene que ver con obras de hidráulica. Pensemos que en la mayoría de los municipios estás con una infraestructura vieja, en algunos lados que tenés que llegar a ampliar servicios. A ver, en Necochea, si vas para la zona del parque, hace falta principalmente pluviales, más allá de otras obras, porque te encontrás con lluvias cada vez más intensas, en más corto plazo, y con mayor cantidad de construcción, es decir, con menos terreno para que absorba esa lluvia que tenemos. Eso produce anegamiento y hoy no tenés la Oficina de Hidráulica de Nación para ir a gestionar este tipo de obras, está absolutamente cerrada.
En el mandato anterior hicimos un montón de estas obras claro, con financiamiento nacional y también con algo de aporte municipal para hacer pluviales. Por ejemplo, ahí en la zona de la 42 hicimos uno a la altura de la 111 y 42, que iba en zigzag hasta la 32 y 101. Pero hoy tenés un bajo casi de 1 metro de diferencia a la altura de la 125, 127, 129. Y por supuesto que cuando llueve ese sector queda inundado. Entonces, lo que está pasando es absolutamente preocupante, porque si a eso le sumamos que ya venimos de una caída importante de los recursos que recibimos los municipios en términos de coparticipación por la caída de la actividad económica, al cierre de todos los programas, bueno, hace que asfixie a los municipios, que hay que escuchar a los intendentes de todos los signos políticos, diciendo que estas políticas a nivel nacional están fundiendo a los municipios, y el vecino va y reclama, por supuesto, en el primer mostrador a los municipios, olvidándose que el Estado Nacional se ha decidido retirar de sus obligaciones y generando una complicación que, bueno, por supuesto que, como le pasa a muchas familias, que les cuesta llegar a fin de mes, al Estado municipal también tiene ese peso de los servicios que se incrementaron. Hoy pagamos de energía eléctrica, alumbrado público, casi 200 millones de pesos por mes. Entonces tiene un peso importante en el presupuesto. Pero bueno, hay que seguir luchándola, pero también hablando de frente lo que nos está pasando a los municipios para que... ¿Hay diálogo con los intendentes de la zona acá? Con los intendentes, sí, con todos, con los intendentes acá del radicalismo, del PRO, vecinalistas, por supuesto también los del peronismo, y todos estamos ante la misma situación angustiante que no ha pasado nunca, lo hablamos fuera del aire, nunca. Vos podías estar muy cruzado con el gobierno nacional, como ha pasado con intendentes radicales, con gobiernos del peronismo, del kirchnerismo a nivel nacional, y sin embargo iban a gestionar obras a hidráulica, a Lenosa, que eran para obras de agua y de cloaca. Han venido planes de vivienda en la época del radicalismo, financiados por el Estado Nacional. Los leasing de las máquinas viales que tenemos se compraron con un leasing nacional en su momento. Programas de asistencia alimentaria, programas de recuperación de espacios públicos, un montón de cosas, más allá de que siempre aparecía alguna obra importante financiada por el Estado Nacional. Hoy solamente recauda los impuestos que aportamos los municipios del interior, los sectores productivos, los sectores turísticos, y no mandan un solo recurso para sostener nada. Bueno, Arturo, en el medio de eso, bueno, hay un signo de confianza hacia el gobierno municipal, hay licitaciones turísticas importantes que tuvieron, bueno, oferentes y que van a cambiar lugares de nuestra ciudad, algunos de ellos emblemáticos como la terminal. Sí, ya estamos por mandar en breve al Consejo Deliberante, porque es una oferta única para que sea adjudicada, la adjudicación de la terminal de ómnibus, que no era fácil conseguir empresarios que quisieran hacer una inversión y hacerse cargo de algo que ya no es la misma unidad de negocio que hace mucho tiempo ha dejado de serlo. Con la pandemia se agravó esa situación. Bueno, y sin embargo conseguimos un empresario local que está dispuesto a invertir y hacerse cargo de la obra de infraestructura y de sostenimiento de la terminal de ómnibus, que por supuesto también es una deuda histórica de todos los gobiernos, ¿no? Venimos con una terminal de hace muchísimas décadas y que el Estado municipal no tiene los recursos para poder hacer una obra de infraestructura de esa naturaleza. Así que estaremos por bajar eso, también después, semanas posteriores, para el tema de los fogones ahí en el sector de Pinolandia, que hay una inversión presentada muy linda, y también donde era el ex camping de los municipales. Sí, el camping Las Grutas. Así es, para hacer una oferta turística formato glamping, que bueno, es lo que se viene, poder tener servicios en el medio de la naturaleza. Eso sumado a otras licitaciones que ya se adjudicaron y que tienen que comenzar las obras. El Point ya ha comenzado. Están por presentar el proyecto ya definitivo para el ex balneario ACA. ACA, bien. Porque bueno, cuando se presentan en la licitación, presentan un anteproyecto, ya ahora tienen que venir con el proyecto definitivo, se le da la autorización por parte del Ejecutivo Municipal y comenzarán las obras, que también es algo de hace mucho tiempo que no se encontraban inversores para poder poner en condiciones y hacer un balneario mucho más moderno del que tenemos actualmente, que está en estado de abandono absoluto.
Bien, en el medio de todo esto bajaron la rendición de cuentas, Arturo, se muestra un municipio ordenado, más allá de algunas declaraciones que puedan haber, un 11% de deuda del presupuesto es un número más que bajo, Sí, que creo ya se que pagó la mayoría, aparte del 21 de abril. hace muchísimos años, décadas, diría yo, que el Estado municipal, a pesar de todo, ¿no? Porque digo, Sí, en nuestra gestión pasamos por una una pandemia, sí, todo. pandemia mundial en el primer mandato y ahora es casi una pandemia económica y social, porque Claro. ¿Soñabas esto, vos eso? ¿Te pensabas eso? Cuando por ahí soñabas o que empezaste en política, voy a ser intendente, me va a tocar justo todo esto. no, la verdad que son cosas que ocurren cada muchísimos Sí, años, ¿no? Eh, lo de la pandemia fue terrible, pero lo que nos está pasando ahora creo que es casi igual de grave, porque esto que yo te hablaba del desfinanciamiento en vacunas, en medicamentos por parte del Estado Nacional, hoy vemos también un incremento de la mortalidad en sectores de claro. adultos mayores, sectores vulnerables, que tiene que ver con la falta de atención, tiene que ver Sin que, duda. a ver, un jubilado hoy que no tiene familiares para pedirle recursos, tiene que hacer tatetía a ver qué medicamento compra este mes y cuál no, y cuál deja de tomar. Claro. Eso agrava la situación de la salud. Pero bueno, sabemos que todavía falta muchísimo en el Estado municipal. Hoy estamos también ante un formato diferente de hacer política. Está esta cuestión de las redes sociales, de decir cualquier cosa sin ningún tipo de preparación ni fundamentos. Antes se competía gestionando. Antes los Claro. espacios políticos que tenían Sí. representación, sean a nivel nacional, provincial o incluso en la legislatura, aunque no fueran gobierno a nivel provincial y nacional, se presentaban y gestionaban algo para el distrito de Necochea y venían y decían, nosotros conseguimos esta obra, este financiamiento, estos claro. inversores, este programa. Hoy nada, hoy solo jueguito para la tribuna, como digo yo, videitos, críticas, como si fueran un vecino más, sin ningún tipo de solución y casi desentendiéndose de sus responsabilidades a los espacios políticos que representan, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando eras concejal, estamos hablando por ahí año 2010, 2011, había una situación en la avenida 75 y calle 54. Te acercaste vos a los vecinos a hablar, llevaste la problemática a la municipalidad y después se dio una solución. Sí, con muchísimas cosas. Yo, mira, cuando me tocó ser concejal de la oposición, presentamos un montón de proyectos de ordenanza en beneficio del gobierno de turno y que pudiera mejorar la recaudación, algunas cosas que tenían que ver con marcar alguna diferencia o alguna crítica, pero siempre buscando una solución en términos después constructivos. Hubo un montón de ordenanzas que se aprobaron y que hoy actualmente están vigentes. Yo hoy veo, la verdad, con absoluta preocupación, hacen un video, presentan una propuesta, cuando vas a leer el instrumento legislativo que presentan, da vergüenza. Pero se habla es un desconocimiento absoluto. Te obligan a no aprobar esos instrumentos o después a vetarlos. Claro. Haciendo demagogia y presentando como si diera lo mismo, que viene alguien sin ningún tipo de preparación y te presenta un proyecto de ordenanza arrogándose facultades que no le corresponden al Consejo Deliberante, presentando cosas que no se pueden instrumentar en lo legal. Esto no, yo hace mucho tiempo que no, mirá que hago política hace mucho tiempo, que el nivel de desconocimiento que tienen algunos y el nivel de impunidad y casi de cinismo en algunos temas es casi inédito en el distrito de Necochea. Y eso termina elevando la vara para abajo, ¿no? Porque si vos tenés sectores de la oposición que quieren ser gobiernos constructivos, presentando cosas posibles, pero no, ni siquiera se preocupan, o a veces lo hacen con una intención deliberada, ¿no? Porque a veces les mostrás los números, les mostrás las cosas, vos les mostrás, les decís, che, mira, ahora la rendición de cuentas, esto que veníamos diciendo, se ha logrado bajar la deuda con respecto al gasto a un porcentaje inédito en el Estado municipal. Nosotros, cuando asumimos el último año del gobierno anterior, rondaba casi el 40% del endeudamiento con respecto al gasto del presupuesto. Después lo logramos bajar a 25, 20, 14, había sido el anterior, ahora estamos en 11 y pico. Son niveles bajísimos y absolutamente manejables, aún pandemia de por medio, aún crisis económica de por medio. Vos mostrás en esos números que
muchas de las tasas no alcanzan a cubrir los servicios. Demostrás que en el sistema de salud se invirtió más del 27% del presupuesto, donde cuando mirás la masa salarial que te lleva el 52, 53% del presupuesto, más del 40% es personal del área de salud, con los 3 hospitales, los centros de atención primaria de la salud, las unidades sanitarias. Cuando ves lo que invertimos casi 23.000 millones de pesos en el año 2025, y de las tasas, entre las tasas y la coparticipación y el cobro a las obras sociales, era cobro a las obras sociales alrededor de los 1.500 millones de pesos, 9.800 millones de pesos del porcentaje de coparticipación que viene por salud y unos 5.700 de la tasa de salud, llegabas a los 17.000 millones. Es decir que tenías un déficit de 5.900 millones de pesos solo en el área de salud. Solo en el área de salud. ¿Cómo se suplanta eso? Claro. Parte con la coparticipación, parte con otros derechos y otros recursos que percibe el Estado municipal. Desde algún sector de la oposición, seguramente ahora irán igual a buscar el pelo al huevo y a intentar rechazar una rendición de cuentas, que es un tratamiento político, ¿no? Claro. Y después los escuchaste y dicen, bueno, no, la verdad que el municipio debería generar un incremento importante para todos los trabajadores del área de salud, para los profesionales, bajar el déficit y reducir las tasas. Decime cómo lo haces. O sea, todos queremos eso. Es imposible. O sea, en términos reales es imposible. Vos mirás los números. En Quequén, lo recaudado por todas las tasas no llegó a los 1.400 millones de pesos en el año 2025. Solo de recolección, se invirtieron o se gastaron más de 2.800 millones de pesos para Quequén. A eso sumale delegación, sumale mantenimiento, sumale obras sanitarias, sumale pagar el alumbrado público, la energía, sumale el hospital, los centros de atención primaria de la salud. Bueno, y desde la oposición, en vez de estar mirando esta cuestión para decir, che, ¿qué Estado municipal tenemos hoy? ¿Cuál es la solvencia ante la situación de un Estado nacional retirándose de sus obligaciones y generándote una mayor sobrecarga? ¿Qué instrumento podemos presentar? ¿Cómo podemos acompañar en una gestión hacia el Estado nacional y también el provincial? Digo, el Estado provincial también se encuentra con una declaración de emergencia en la provincia y de los 135 municipios, y también hay deuda de la obra social de IOMA, que nadie desconoce. Cuando fuimos al Consejo Deliberante le dimos todo. Lo que debe Osprera, lo que debe OSECAC, lo que debe las obras nacionales, lo que debe IOMA, lo que debe PAP, todas. Entonces también hay que seguir gestionando, pero hoy tenés al menos en la provincia de Buenos Aires con quién poder dialogar. Después podés llegar a buen punto, no podés decir, mirá, nos pasó esto, necesitamos esta obra. Tenés con quién gestionar y con quién hablar. A nivel nacional no tenés un solo ministro que reciba a ningún intendente de ningún signo político. Cuando vas al Consejo Deliberante, vos como fuiste hace 10 días, y te encontrás con estos sectores de la oposición, ¿te dicen algo ahí a vos o es solo el fulito para la tribuna? Algunos hacen algún planteíto como para sacar después algún video. Los concejales que por ahí tienen un poco más de experiencia son más respetuosos, son más cautelosos a la hora de hacer alguna pregunta, pero bueno, son contados con los dedos de las manos los concejales que tienen una formación, que tienen una preparación. En su gran mayoría, la verdad que no, es un desconocimiento absoluto y tampoco se preocupan por... Claro, no hay estudio. No se preocupan, presentan cosas que después quedan pedaleando en el aire. Ahora, esto lo de la Libertad Avanza planteando... por la cuestión climática, cómo se ve, cómo se hacen las alertas meteorológicas. Vos decís, pero googleen un poquito. El Servicio Meteorológico Nacional depende del Estado Nacional. Hoy está en crisis, está con un paro ahora, en el día de hoy, por cierre de delegaciones. Digo, y nadie dice que funciona perfecto, ¿no? Porque es un servicio meteorológico que seguramente habrá cosas para mejorar. Ahora, si vos reducís delegaciones, producís un achicamiento, en vez de mejorarlo, lo vas a empeorar. Entonces, y nos plantean como si fuera algo que tiene que hacer el Estado municipal, cuando es algo histórico que el Servicio Meteorológico Nacional depende del gobierno nacional. Y después son alertas que a veces te puede pasar como el otro día con la suspensión de clases, que tanto ruido generó. Es una alerta con una alta probabilidad. En ese momento no era que las autoridades educativas tomaron la decisión
en una mesa que participa el municipio, participa de Defensa Civil, participa algunas áreas de la municipalidad, pero si bien está en cabeza de las autoridades educativas, se toma en cuenta no porque iban a dar 30, 40 milímetros de lluvia, Claro. sino porque había ráfagas de viento, obvio. previstas, porque de los 40 que estaban previstos en el servicio meteorológico llegó otra alerta con posibilidad de duplicación en muy corto tiempo. Tener la circulación de la gente en la calle hace que tengas más posibilidades de que se produzca algún daño, algún peligro y demás, y se tomó la decisión, después no pasó nada. O sea, Claro. pero bueno, Pero tenés que, tenés que decir ahí en cuando ese vos momento. ves la alerta y la alerta planteaba ráfagas intensas de viento en muy corto plazo, más la lluvia y demás, yo banco en ese sentido la decisión que tomaron las autoridades educativas. Perfecto. Arturo, este conflicto que hay hoy con los transportistas, el puerto no pueden salir las cargas que están en los campos, en los acopios, ¿influye? ¿Qué consecuencias le trae al municipio? Sí, mirá, nunca es bueno tener un paro en la ciudad, por supuesto que no es un tema de injerencia directa del municipio, Claro. ¿no? Es un tema que tiene que ver con los transportistas, con sus representantes, con las empresas, con los acopios y también con una participación de la provincia de Buenos Aires, que es la que regula la tarifa de referencia a través del Ministerio de Transporte, Agroindustria y demás. Y bueno, tengo entendido de que había habido una especie de posible acuerdo donde después parte de las empresas decidieron rechazar esa propuesta que ellos mismos habían hecho, y bueno, eso generó un agravamiento de la situación de los transportistas, que cuando los escuchás más allá de la tarifa de referencia, el descuento que le hace la empresa de transportes, el pago con cheques a 30, 60 30, días. 40, 60 días y demás. Espero que se pueda resolver. Tengo entendido que hay una mesa hoy de diálogo también a través del consorcio y ojalá que se pueda resolver lo antes posible. También hay que decir que hoy no había un bloqueo en ese sentido, porque eso es un delito penal. O sea, bloquear una ruta es un delito penal. No estaba sucediendo eso, era un paro de actividades de manera voluntaria de los propios transportistas y no había impedimento de ingreso de otro tipo de mercaderías a la ciudad. A la ciudad, claro. O sea, no es que se cortaba el tema del ingreso de las verduras que vienen de Mar del Plata o otro tipo de materiales de construcción. Bien. No ha habido obstrucciones en ese sentido. Ha sido un paro más focalizado a la cuestión de la logística, del flete, del transporte con destino a Puerto Quequén. Ojalá que se pueda resolver lo antes posible. Arturo, el 2027 ya se acerca. Hay, muchos rumores de que puede llegar a haber adelantamientos electorales. Se presentó la reforma electoral de la Nación. Veremos qué pasa en la provincia. Bueno, ¿qué expectativas tenés vos? Veremos. Hoy no es lo que más me preocupa ni lo que me ocupa, ¿no? Y es poner toda la energía en el sostenimiento de un Estado municipal que se hace cada vez más complejo, más difícil, como te dije, con mayor sobrecarga y menor cantidad de recursos, tratando de sostener lo básico. Hoy muchos de los intendentes ya están teniendo problemas para poder pagar no solo a los proveedores, sino los salarios en tiempo y forma. Claro. Y que esto se va a ir agravando en el transcurso de los próximos meses, lamentablemente, porque no vemos algún cambio de rumbo en ese sentido. A través de las políticas nacionales vemos que solo hay 4 sectores a los que les está yendo bien, que es el sector financiero, el del agro, la minería y la energía. Claro. Que está bien que esos sectores, cualquier gobierno que esté, siga apuntando, pero no podés desconocer que gran parte de los argentinos viven de otro tipo de actividad, de actividades turísticas, que venimos de una temporada malísima como la anterior, del comercio, de la industria local, de los emprendedores, de muchos sectores que, ni hablar de la construcción, no solo a través de la obra pública, sino también de la privada, y eso hace que en los primeros meses de este año solamente tenemos una caída de coparticipación en términos reales de más del 10, 12%. Entonces, ante esa coyuntura, la energía puesta ahí. Después veremos, porque hoy no está claro cuál es el calendario ni las reformas electorales que se plantean. Ha habido algunas voces, incluso en la legislatura hace pocos días, de parte de intendentes radicales planteando algún desdoblamiento para las elecciones municipales. Veremos. Hoy no sabemos si hay paso a nivel nacional o no, porque se había suspendido el anterior. No sabemos si hay paso o boleta única en la provincia de Buenos Aires, no sabemos si la elección es en conjunto o desdoblada, no sabemos las fechas, no sabemos el formato, nada. No sabemos si
se va a eliminar o no la ley de reelección de los intendentes. También. Es decir, hoy estamos en una situación de absoluta incertidumbre en términos políticos electorales, pero bueno, ya llegará el momento de que se aclare esa situación y veremos cómo armamos para transitar la próxima campaña electoral. Arturo, con respecto al casino, ¿hubo alguna novedad en la Cámara de Mar del Plata en segunda instancia? No, todavía estamos a la espera. La apelación nuestra está ahí en la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Entendemos que en los próximos meses, ojalá que sea lo antes posible, tengamos alguna resolución que nos permita poder avanzar con lo que nos quedaba, que era el proceso de la subasta. De la subasta, sí. Donde nosotros en la apelación y en la propia ordenanza planteábamos de que había una subasta lisa y llana, donde ya teníamos un oferente que para el viernes 6 de abril se había inscrito, que hoy sigue sosteniendo la garantía de oferta. Bien. Que no hubo 10 inversores que quisieran venir, porque pasó lo que veníamos diciendo públicamente y reconocido ante el Consejo cuando lo mandamos, que quedó por arriba del valor de mercado, que era lo que planteaban también los desarrolladores a nivel local, pero que este freno que nos han puesto a través de una cautelar genera un daño patrimonial inconmensurable. O sea, no solo por lo económico de que el Estado municipal ya el 11 de febrero se hubiera sacado de encima el complejo. Esa postal del abandono, donde hoy seguimos pagando la electricidad, seguimos pagando al personal que va a cubrir, y más allá de eso, el daño en términos de imagen y de lo que se iba a hacer. Digo, porque vos ya, al tener un inversor que empiece hoy a poder recuperar eso, después en trámite estaban los indicadores futuros, ¿no? Exacto. Si podían o no hacer determinada cantidad de pisos a través de un desarrollo urbanístico, no lo iban a poder hacer ahora hasta tanto no estuvieran los indicadores aprobados por la provincia, que eso después conlleva, como pasa por la Dirección de Territorio, el área de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, ahí es con un proyecto que tenés que presentar estudio de impacto ambiental, participación ciudadana y demás, pero no antes, porque esto era una venta lisa y llana. Pero bueno, son esas cosas raras que pasan en Necochea, que no pasan en otros lugares, que parece que hay algunos actores dispuestos a frenar el crecimiento del desarrollo del distrito. Parece que lo hacen adrede para que en Necochea no se puedan resolver temas que vienen de larga data y que estábamos ahí a un paso. Iba a venir hasta el gobernador con los ministros a la subasta. Bueno, yo espero que se pueda revertir lo antes posible esa situación que nos permita avanzar, porque la verdad que es increíble que nos hayan frenado esa subasta, que bueno, espero que ahora la Cámara lo pueda revertir y hacer las acciones correspondientes a aquellos que nos generaron tanto daño en términos patrimoniales a todos los que habitamos en el distrito, ¿no? Bueno, muchas gracias, Arturo. Gracias a vos. Así pasó el intendente Arturo Rojas aquí por Cado Radio. Un poco de música y volvemos para el cierre. Shh, ¿escuchaste eso? Son los datos que alguien quiere esconder. Código Abierto. Sintoniza la verdad. K2 Radio 96.3. Somos actitud. Hecha radio.